Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 1 al 10. Cloud no recordaba exactamente en qué momento había perdido el consciencia ni cómo había terminado en esa situación. Podría haber sucedido entre el tercer vídeo de cosplay dudoso y el momento en que su disco duro externo comenzó a calentarse como una planta de energía nuclear. Pero, eso no es lo más urgente en ese momento. Después de hacer clic, desplazarse, hacer clic nuevamente en un círculo vicioso y adictivo, Cloud se rió, sí, solo una risa. Sin embargo, esa risa se convirtió en una tragedia. ¿Por qué? Apagón total. Cloud probablemente experimentó algún tipo de crisis similar a un derrame cerebral o algo así, y desafortunadamente no sobrevivió. Sospecha que está relacionado con su mala alimentación y la falta de actividad física adecuada. Al final, no tuvo una muerte heroica ni en paz rodeado de su familia, sino una muerte repentina frente a la luz azul de su pantalla. No hubo ninguna invocación ritual ni encuentro divino, solo él desangrándose sobre su teclado. Cuando Cloud volvió a abrir los ojos, estaba acostado en una cama en una habitación de estilo japonés, con una manta ridículamente bien doblada sobre él. El techo me resultaba desconocido y las paredes de la habitación estaban decoradas con fotografías familiares extrañamente familiares. Intentó recordar dónde había visto esas fotos antes, pero se le escapaban como agua entre las manos. Podía sentirlos, pero no podía retener nada completamente. ¿Qué carajo me está pasando? El cerebro actual de Cloud estaba pensando rápido, no, la palabra rápido sería subestimada. Se sentía como si hubiera estado usando una computadora de los años 90 toda su vida y de repente hubiera cambiado a una PC para juegos. Es gracias a esto que pudo resumir la situación tan rápida y eficientemente. Cuando estaba a punto de levantarse de la cama, un extraño gemido se emitió junto a él. Mierda, una maldición salió naturalmente al observar la imagen de la mujer de unos 40 años a su lado, pero también aterrorizado por la situación desconocida y compleja que tenía frente a él. El misterio se iba espesando cada vez más. Yo, tengo que durante sus reflexiones, dejó escapar un gemido de dolor debido a la afluencia de información desconocida en su mente. Finalmente, Cloud, no, Gorou Youdou entendió la situación general. No solo murió frente a su computadora como Cloud asumió gracias a sus conocimientos otaku, sino que terminó reencarnándose en DXD. La mujer que duerme a su lado es Miki Youdou, la madre de su único hijo pervertido, Issei Youdou. La información repentinamente forzada en su mente o despertada no borró la personalidad de Cloud. Por el contrario, asimiló la del viejo asalariado cansado. Maldita sea, estoy jodido. A diferencia del anterior despreocupado Gorou Youdou, Cloud comprendió rápidamente su delicada situación. Había transmigrado al cuerpo de un asalariado de unos 40 y tantos años, en el universo de XD. Un lugar donde entidades sobrenaturales deciden el destino de la humanidad, que muy a menudo se ha mantenido en la oscuridad. La peor parte es que es un humano común y corriente sin un Sacred Heart. Su situación parece extremadamente sombría, pero no ha perdido completamente la esperanza debido a un pequeño detalle en su visión. Un icono pequeño, similar a una notificación no leída. Sin dudarlo, lo presiona. DIN. Instalación del sistema en progreso, instalación exitosa. Felicitaciones, has recibido un sistema de plantillas iniciando búsqueda de un modelo compatible, has obtenido el modelo de Stanford Pines. Su nivel de sincronización con el modelo Stanford Pines es del 1%. Stanford Pines. Finalmente, Cloud obtuvo la explicación tras su análisis rápido y tranquilo de la situación. No es cualquiera, pocos pueden afrontar el descubrimiento de su propia muerte y reencarnarse en un hombre de familia. Stanford Pines, un científico humano, que era demasiado curioso y terminó causando indirectamente la destrucción de una infinidad de líneas de tiempo en su historia excepto una. Si es este hombre, Cloud puede entender de dónde viene el rápido procesamiento de información en su cabeza. Sin embargo, no pudo evitar masajearse las sienes para relajarse un poco debido al estrés y las diversas emociones complejas en su corazón. Tranquilo, hay que intentar ver el lado positivo. Su vida como Cloud no fue brillante, tenía un trabajo normal y fines de semana con amigos o solo frente a su computadora. No era hijo único, por lo que no se preocupaba demasiado por sus padres.
De todos modos, Adrien siempre fue mejor que yo y tenía una relación más en sintonía con mis padres. En verdad, su único amigo de verdad era Damien, que resultó ser el mejor amigo de su hermano pequeño Adrien. Los dos hombres tenían gustos similares. Sí, continuaré como Gorou Youdou por ahora. A diferencia de la Tierra, él tenía un buen trabajo y una familia. Él sabe, gracias al intelecto de Stanford Pines, que sus emociones se ven afectadas por los restos de Gorou en él. Sin embargo, Cloud quiere asumir la responsabilidad de esto. Después de todo, literalmente le quitó la vida al jefe de esta familia. Mi única preocupación real son los locos de The Chaos Brigade. Finalmente, concluyó mentalmente que su prioridad era su supervivencia y, en segundo lugar, prosperar en esta nueva vida. En cuanto al mundo humano, de todos modos nunca fue destruido por completo, así que ¿por qué ponerse canoso pensando en cosas incontrolables? Gorou, después de terminar su introspección mental y pequeña planificación, Gorou sintió que unos brazos lo abrazaban desde atrás. La voz cansada de Mickey resonó detrás de él. Sí. Inconscientemente, la actitud nerviosa de Gorou frente a su esposa se apoderó de él. Idiota, ¿una MILF te abraza y te da escalofríos? ¿No estás durmiendo? Al darse la vuelta, vio a Mickey observándolo, claramente preocupada. Mierda, cometí un pequeño desliz según su memoria. Gorou duerme profundamente y es extremadamente raro verlo despierto a altas horas de la noche. Generalmente, es cuando está preocupado por algo que le molesta en la mente. Lo siento, Mickey, solo estaba pensando en en nosotros, dijo mientras se daba la vuelta y tomaba a su esposa en sus brazos. Lo siento Gorou, pero no soy un cobarde. Finalmente, se acostó con la esposa del antiguo dueño del cadáver sin escrúpulos. No, él no intentó hacerle un hermano pequeño a Issei Youdou. El universo ya es bastante complicado con uno, entonces dos. Realmente necesitaba eso. Gorou recuerda abrazar a su esposa Mickey y una sensación cómoda, pero después de eso nada más. Durmió un sueño extremadamente profundo. Después de lucir una sonrisa feliz por este pequeño evento de la noche anterior, exploró la habitación y su nueva casa. Todo para tener una idea del espacio personal. No puedo confiar completamente en mis recuerdos, porque Gorou no recuerda a la exnovia de su hijo. Es un tipo de magia muy utilizada por los habitantes del inframundo o simplemente por entidades sobrenaturales, pero algunas criaturas abusan de ella. El círculo de Gorou Youdou e Issei son ejemplos perfectos de esto. La hipnosis no es del todo un problema, porque probablemente tiene cierta resistencia mental. El propio Bill Zipper no podía entrar en la mente de Stanford Pines sin su permiso, porque había hecho muchas modificaciones en ella. Así, asumió que poseía un cierto nivel de resistencia, ya que tiene un 1% de sincronización con su modelo. Aún así, tendré que moverme para aumentar la seguridad de este lugar. Mientras Gorou estaba en su propio pequeño mundo durante el desayuno, Mickey finalmente logró despertar a Issei y lo arrastró a desayunar. Esta situación se había vuelto común recientemente, ya que Issei se quedaba despierto hasta tarde y su alarma matutina realmente no ayudaba. Normalmente, Gorou habría ignorado esto o justificado la situación como el comportamiento irresponsable de Issei. Pero Cloud sabe la verdad. Su hijo fue literalmente asesinado recientemente y reencarnado como un demonio. Buenos días, dijo Issei perezosamente. Buenos días, hijo, luchó por pronunciar la última parte de la frase, pero tenía que hacerlo. Necesito evitar parecer sospechoso. Finalmente, Mickey le sirvió el resto de su desayuno y él lo devoró rápidamente. Necesitaba darse prisa un poco para no llegar tarde al trabajo. Para utilizar el intelecto de Stanford, necesito dinero, mucho dinero si es posible. Gracias a la sincronización del 1%, ya había alcanzado el coeficiente intelectual y la fuerza mental de Stanford. Sin embargo, en realidad no había obtenido acceso a un conocimiento peligroso como su desestabilizador cuántico. Un arma capaz de borrar la existencia de una criatura, e incluso Bill Zipper podría teóricamente sufrir un destino similar. Necesito dejar mi trabajo actual pronto, pero quedarme en casa solo preocupará a Mickey. Tengo que tolerar esta situación. Por ahora también necesitaba evitar atraer la atención de los diablos, porque no confía en ellos. Habían habido innumerables teorías sobre la sospechosa muerte de su hijo Issei, pero Gorou tenía sentimientos encontrados sobre el asunto. No estaba seguro acerca del engaño de los demonios para obtener el Longinus Boosted Gear. A pesar de ello, sabe que al final su hijo fue feliz. Por eso decidió ignorarlo y mantenerse alejado de la escena por ahora.
Solo necesita aumentar su sincronización con Stanford Pines y observar la situación. Solo intervendré por mis propios intereses o en caso de un grave efecto mariposa. Con esa perspectiva, decidió tomar nota mental de comprar algunos gadgets en el camino de regreso. Maldita sea, estoy en la ruina. Después de un largo viaje, llegó a la modesta empresa donde trabaja. Ayúdame. Al llegar, Gorou Ryodou encontró un escritorio repleto de papeles, con su colega Taka derrotado y desplomado sobre él. Estoy empezando a comprender mejor la lamentable condición física de Gorou Ryodou. Tras dejar escapar un suspiro de cansancio anticipado, se puso inmediatamente a trabajar. Comenzó clasificando los documentos por prioridad y luego ayudó a Taka con los más urgentes. Si esto hubiera sido antes, no habría tenido la suficiente confianza para afrontar tanto papeleo. Stanford Pines es un hombre capaz de obtener múltiples doctorados. ¿Cómo podría entonces el hombre que heredó su intelecto tener miedo al simple papeleo? Comenzó a procesar los documentos rápidamente, a una velocidad inhumana, que no coincidía con su ritmo habitual. Muchas gracias, señor Gorou. Realmente me está salvando el pellejo. Lo tomó un poco por sorpresa la voz de Taka que resonó desde el escritorio contiguo. Gorou se obligó a no mostrar ninguna reacción, pero esbozó una humilde sonrisa antes de asentirle. A pesar de su corta edad, Taka es un elemento prometedor de la empresa y su superior jerárquico. Esto lo lleva a trabajar mucho más que Gorou Ryodou. Recuerdo que mencionó que había descuidado mucho a su esposa últimamente. Un acto que el ex Gorou le había aconsejado evitar, pero el hombre de unos 30 años quería darle una buena vida a su esposa. No hace falta que me lo agradezcas. Pero está claro que has tenido una noche difícil. Desafortunadamente para Taka, a este ritmo tendrá un destino cruel. Pensé que había visto su rostro antes, y el nombre de una mujer llamada Yumiko resonó extrañamente en mi memoria. Si no hubiera tenido las capacidades intelectuales de Stanford, tal vez se habría perdido este elemento y la conexión con un hombre trabajador llamado Taka. El superior jerárquico de Gorou es un personaje secundario en una historia extremadamente oscura. Hombre, te estás matando trabajando por una mujer masoquista y griega. Gorou tomó nota del caso de Taka para más tarde, pues consideró que no tenía tiempo para salvarlo de esa responsabilidad. Te dejo un momento y no dudes en llamarme. Ningún problema. No fueron muchas palabras, pero fueron suficientes para transmitir su gratitud a Gorou. Así que el día pasó rápidamente. Taka y los otros líderes del equipo apreciaron enormemente su eficiencia. Sin embargo, no piensa quedarse en ese establecimiento. ¿Creen que aspiró a un ascenso? ¡Qué ridículo! Ya había decidido iniciar el proceso de renuncia y obtención de una indemnización por fin de contrato usando como excusa su mala salud. Maldita sea, mi espalda. Fuera de los asuntos laborales, Gorou tuvo que comprar varios dispositivos y objetos eléctricos. Por supuesto, tuvo dificultades para introducirlos en su garaje. Allí, tomaré un pequeño descanso y luego comenzaré. Fue a la casa a tomar un refrigerio antes de regresar al garaje. Gracias a la bebida refrescante, su mente se relajó más. Dado mi nivel actual, crear una máquina de movimiento perpetuo está fuera de cuestión, especialmente si es con fines comerciales. Por supuesto, todavía no tiene los recuerdos relacionados con el portal dimensional de Stanford. Por lo tanto, sus opciones son limitadas debido a su sincronización. Solo puedo crear objetos lo suficientemente eficientes contra demonios de clase baja e intermedia. Gorou necesitaba un arma capaz de defender su hogar y su familia, pero también una forma urgente de ganar dinero. La solución fácil es simplemente unirse a una organización bien establecida como Grigorio, la facción Shinto, pero eso restringiría su libertad. Gorou quería seguir siendo libre. Si un día el mundo sobrenatural se entera de que un humano como él es capaz de acceder a otras realidades. De hecho, debo seguir siendo libre y ser mi propio jefe. Cuando Issei haga oficial las cosas con Rias, planea quedarse en esta pequeña casa y no seguirlo. Bueno, comencemos con algo simple como una pistola de memoria. Puede parecer una locura, pero un objeto como la pistola de memoria no es realmente complejo comparado con el desestabilizador cuántico. Solo se requiere generar o producir una onda de radiación lo suficientemente potente como para desmontar las vías neurológicas que contienen la memoria. Stanford incluso logró convertir las ondas de radiación en una frecuencia de sonido para afectar un área enorme y hacer que un grupo de agentes del gobierno perdiera la memoria. Esta arma es extremadamente efectiva y versátil, pero también familiar para Stanford Pines. Mencionó palabras como "no sé cómo conseguiste uno de estos" después de observarlo.
Esto sugiere que ya había visto objetos similares en el multiverso, y el recuerdo de Stanford en Cloud lo confirmó. Estoy seguro de que los demonios de clase alta y superiores tienen una forma de contrarrestar ataques mentales de este tipo, pero el resto, la pistola de memoria pudo derrotar a Bill porque este último estaba en la mente de un humano. Una criatura sin defensa contra estos efectos, pero sin este elemento habría sido inútil. Esto explica la idea del desestabilizador cuántico y no solo la creación de un arma de memoria. El propio Stanford es inmune a los efectos del arma gracias a una placa de metal que protege su cerebro. Así pues, Goro era consciente de la limitada eficacia de este dispositivo. Él podría simplemente vencer a los pequeños o incluso convertirlos en sus súbditos, pero más allá del nivel intermedio de demonio, Goro sabe que su arma solo será una broma. ¿A dónde vamos?, preguntó una mujer con atuendo revelador, mientras se aferraba al brazo de un hombre bronceado y de cabello rubio decolorado. El hombre esbozó una pequeña sonrisa burlona, pero sus ojos contenían un brillo peligroso y lujurioso. Desafortunadamente para él, la mujer fingía ignorar su deplorable actuación. Ella apretó un poco más su brazo entre sus generosos pechos, despertando el deseo que leía en él como un libro abierto. Un juego sutil de una cazadora que juega con su presa y se cree cazadora. No te preocupes, princesa, vamos a un lugar muy lindo y privado. El hombre no estaba realmente ocultando sus intenciones y propósitos. Esto demuestra lo seguro que está. ¿Estás segura? Solo llevamos 2 semanas saliendo, ¿y quieres que nuestra primera vez sea al aire libre? Su voz tenía una dulzura ambigua, oscilando entre la vergüenza y la tentación. El hombre no respondió. Sonrió casualmente, como si ya hubiera logrado su objetivo en el momento en que salieron de la discoteca. Finalmente llegaron a una zona desierta. El hombre cedió a sus instintos básicos y acorraló a la mujer contra la pared, antes de empezar a besarla brutalmente. No había nada de ternura en ello, solo un hombre queriendo satisfacer sus deseos o impulsos sin importarle su pareja. Aunque estaba sorprendida por la repentina iniciativa, ya conocía la intención original de su compañero. Demasiado fácil, piensa con satisfacción, respondiendo a la lengua en su boca. Una batalla obscena comenzó a formarse lentamente a medida que continuaban los intercambios de fluidos orales. Después de un momento, el hombre comenzó lentamente a extender su mano hacia los labios inferiores de la mujer. Un sonido húmedo resonó en el callejón, lo que deleitó el oído del hombre bronceado. ¿Ya está mojada? Se regodeó interiormente, felicitándose por haber deslizado esa droga sutil en su bebida antes. Lenta y toscamente, comenzó a acariciar a la mujer, buscando sus puntos débiles en su intimidad. Pero, un ruido agudo, seguido de un gorgoteo repugnante, resonó en el silencio y la oscuridad de la noche. El hombre retrocedió, con expresión de asombro e incredulidad. El delicado y delgado brazo de la mujer le atravesó el pecho. ¿Por qué? Finalmente se desplomó, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. No recibió ninguna respuesta real a su pregunta, pero la mujer simplemente monologó frente a su cadáver. No es un mal juego previo, pero eres realmente terrible actuando. Ella lamió casualmente la sangre que fluía por sus dedos, sus ojos ahora sin emociones, inhumanos. La sangre de los pseudodepredadores humanos es la más dulce. Cargada de arrogancia y pecado. Pero no vio la sombra que se formaba más lejos en el tejado. ¡Bam! Una bomba atronadora explotó en el callejón. ¡Ah! Gritó la mujer con fastidio, pero tuvo el reflejo de ocultar su rostro. ¿Por qué molesta tanto esta luz? Es como el sol. La mujer comprendió rápidamente la situación, tras activar sus neuronas. Ella es la presa del cazador que lleva unos días vagando por esta zona. Alarmada por la situación, no dudó en tomar su forma monstruosa de demonio sin amo, o demonio callejero. Pero, ya era demasiado tarde. ¡Bam! ¡Zit! Una red de metal cayó sobre ella, crepitando con energía eléctrica. El olor acre del agua bendita carcomió su piel, antes de provocar un olor desagradable. A pesar de sus gritos y pequeños intentos de romper la red eléctrica de metal, finalmente cedió al dolor y se desplomó. La bestia con piel humana perdió el conocimiento. Una silueta esperó unos minutos para asegurarse de que la criatura no se hiciera la muerta antes de descender del techo. El hombre vestía un traje militar completamente negro y llevaba un imponente bolso en la espalda. Su rostro estaba oculto por una máscara de gas grabada, que parecía sacada de una película de terror o de ciencia ficción. Estos monstruos siempre cometen el mismo error. Confían demasiado en su magia, o en su fuerza bruta.
La voz que salía de la máscara era ronca, distorsionada e inhumana. Sin embargo, Gorou Gyoudo no ocultó su diversión mientras miraba a su presa derrotada. Ha pasado un tiempo desde que llegó al universo de XD. Nivel de sincronización con el modelo. 10%. Su progreso ha evolucionado de manera constante, especialmente cuando imita las acciones de Stanford Pines. Por ejemplo, después de alquilar una nave y empezar a montar en su interior diversos objetos tecnológicos para sus experimentos. Los porcentajes evolucionaron más rápidamente. Esto lo impulsó a estudiar más profundamente las razas sobrenaturales y los objetos paranormales. Por supuesto, comenzó a anotarlo en revistas como Stanford Pines. Lo dividió en 3 categorías. El primero se centró en rituales, hechizos e información mágica que pudo obtener de los demonios errantes. El segundo es una recopilación de sus experimentos científicos, proyectos futuros y teorías. El tercero contiene información sobre todas las criaturas encontradas u obtenidas a través de la Darknet. No ha registrado ningún dato relacionado con DXD en su interior, ni conocimientos demasiado peligrosos o moralmente tabú. También lo codificó y escribió algunos pasajes con tinta invisible. Tengo un sujeto vivo que me ayudará. Ya se había enfrentado a algunos demonios errantes, pero ninguno pudo ser capturado con vida. Son demasiado feroces, testarudos u orgullosos, pero también difíciles de controlar para su yo actual. Esta situación llevó a Gorou a contactar al padre de Irina para conseguir agua bendita con la excusa de aumentar el malestar por las noches. Afortunadamente para él, el hombre religioso tomó esto en serio. Incluso le dio rituales para realizar en la casa para mantener a raya el mal. No pudo usar el ritual después del primer uso debido a Issei. Literalmente se puso enfermo y hasta vomitó. Más tarde, Gorou utilizó el agua bendita en su equipo e hizo todo lo posible para encontrar un buen intermediario en la red oscura para obtener ciertos materiales sospechosos. El resultado fue que consiguió un almacén de aspecto corriente con un sótano reconvertido en un laboratorio de investigación avanzado. Ahora lo único que queda es llevar esto al laboratorio. Como medida de precaución, le inyectó a la mujer una solución paralizante antes de arrojarla sobre su hombro. No había modificado su cuerpo, pero ahora posee un exoesqueleto rudimentario. Quería construir un modelo diferente más tarde, ya que este era demasiado engorroso. A pesar de sus quejas internas, está feliz de poder trepar fácilmente por los tejados de la ciudad y actuar como un experto en parkour. Detente ahí. Por supuesto, no se detuvo. Él simplemente miró por encima del hombro y observó a una pequeña loli de cabello blanco y a un adolescente rubio persiguiéndolo. ¿Por qué debería parar, chico? A pesar de que su voz estaba distorsionada por su máscara, la voz de Gorou todavía contenía un tono burlón. Estás en territorio del clan Gremori. Corrección, aquí estás en Japón, así que en territorio de la facción sintoísta. Gorou sabe que los demonios son los dueños de la ciudad de Kuo. Pero a él simplemente no le importa. Pago mis impuestos y soy ciudadano japonés, no son un grupo de adolescentes demoníacos los que me van a dar órdenes. A pesar de las advertencias del chico identificado como Kiba, este no dejó de correr. Por el contrario, buscaba la manera de perderlos y regresar al almacén. Crack justo cuando estaba a punto de abrir una rejilla de alcantarilla. La loli, que supone que es Koneko, le dio un golpe en la espalda. ¿Cómo logró cerrar la brecha entre nosotros y encontrarme tan rápido? Varias preguntas pasaron rápidamente por su mente. Afortunadamente, pudo vislumbrar una extraña criatura volando en el cielo nocturno con Kiba. Este último parece haber tirado algo, dada su posición actual. Ya veo, magia e ingenio. Kiba probablemente proyectó a Koneko, y ella lo golpeó en la espalda para desestabilizar su columna. Simple y efectivo. La sangre fluye de su máscara y la armadura oculta en su ropa está claramente destruida por la fuerza bruta del monstruo con piel humana disfrazado de loli. Sin embargo, Gorou no tenía miedo y mantuvo la calma. Se levantó de la pared donde Koneko lo había arrojado. No tienes modales en absoluto. ¿Qué están haciendo tus irresponsables padres? A pesar de sus pequeñas provocaciones, metió la mano bajo su ropa para sacar una jeringa. Sin dudarlo, lo hundió perfectamente en su muslo. Esto debería evitar que sienta dolor por un tiempo. Sí, Gorou se había dopado. Su exoesqueleto le otorga una fuerza anormalmente alta para un humano, pero sigue siendo un mortal a finales de sus 40. El shock por el golpe no había sido despreciable. Probablemente tendría que visitar un hospital después de todo esto. Cállate, Koneko frunció el ceño con expresión indiferente, antes de cargar hacia él. Kiba parecía querer detenerla, pero
Pero eso no era realmente importante para Gorou. Mantener al demonio perdido conmigo ya no es una prioridad, necesito escapar. Le lanzó una granada paralizante a la Loli, antes de sacar una pistola láser de su cinturón. Esto fue creado para simular un efecto similar o cercano al poder sagrado. Los demonios no aprecian la luz del sol, según mis observaciones de Issei, y basándose en esto, modificó su pistola láser, que parece un Volter, para disparar rayos de energía que imitan la luz solar. Sí, esto no era poder sagrado. Sin embargo, había sido extremadamente doloroso y desagradable contra todos los demonios probados. Como era de esperar, la descarga eléctrica solo ralentizó a la enojada Loli. Aún así, no fue totalmente suficiente. Koneko todavía atacó hacia él a pesar de la expresión de dolor en su rostro. Afortunadamente, ella había disminuido la velocidad y un disparo la alcanzó. ¡Bam! El puño de Koneko conectó con la máscara de Gorou, pero él la golpeó nuevamente hacia la cadera con un tiro casual debido al impacto. ¡Maldita sea! ¿Qué es esta fuerza y velocidad? Afortunadamente su máscara no era común. Sin embargo, Koneko había sido capaz de dañarlo enormemente y lo había asustado un poco. Si no hubiera prestado atención a mi máscara, sí, en el mejor de los casos estaría inconsciente, y en el peor, Gorou nunca se había enfrentado a un demonio tan de cerca. Generalmente los atrapaba o los atacaba desde lejos y realizaba experimentos con sus cadáveres. Este fue por tanto el primer encuentro o combate de Gorou contra los demonios. Especialmente los demonios que poseen plena conciencia y no están nublados por la ausencia de su amo como los extraviados. Tras notar el enorme agujero en la pared provocado nuevamente por Koneko con su cuerpo, agarró a la joven herida por el cuello de su camisa. ¡Bam! Sin dudarlo, Gorou le estrelló la cara contra la pared antes de aplastarla con una patada sin dudarlo. Esto provocó una pequeña grieta, porque su exoesqueleto podía desplegar una fuerza que fácilmente alcanzaba 1 tonelada. Esto era claramente superior a los sacos de boxeo personales de Koneko. Sin embargo, Gorou no dudó en utilizar toda su fuerza en sus golpes. Para él ella no era una linda jovencita de una historia ecchi, sino un puro monstruo con piel humana. Quería asegurarse de su estado inconsciente, pero, smash. /oblicua. Mientras aplastaba la cara de Koneko contra la pared, Kiba lo hirió en la espalda con una extraña espada. Un Sacred Gear, así que eres un exhumano que traicionó a su raza. No podía dejar que su metaconocimiento se manifestara. Él eligió desestabilizar a Kiba con palabras. A diferencia de Koneko, me cuesta verlo, los humanos me lo quitaron todo. Dijo con frialdad, antes de atacar a una velocidad anormal. No puedo seguir así, estaba recibiendo demasiados cortes y heridas. Kiba claramente estaba tratando de capturarlo vivo, porque a pesar de sus provocaciones o insultos, lograba mantener la calma. Si Koneko se recupera, estaré realmente jodido. Y hay, la criatura suspendida en un poste eléctrico, observando la escena. Es el familiar de Rias Gremory. Si no abandona este lugar, no solo tendrá que lidiar con un demonio de clase baja o media, sino, con uno de clase alta. Necesito despistarlo con una acción imprudente. Esta fue la solución que se le ocurrió después de esos pocos segundos de intercambio entre su Volter, su exoesqueleto y la espada demoníaca de Kiba. ¿Por qué no había usado la pistola de memoria? Kiba ya estaba esquivando sus ataques de Volter, por lo que usar una carta del triunfo de sus planes estaba fuera de cuestión. A pesar de su lamentable estado actual. Drip. Un pequeño charco de sangre se había formado debajo de Gorou, pero gracias a los efectos de la inyección, su mente permaneció lúcida. Soy más fuerte que él gracias al exoesqueleto. Kiba era demasiado rápido y letal. Detengámonos aquí, te arriesgas a morir de verdad con tus ataques imprudentes, humano. Gracias a las provocaciones de Gorou, Kiba finalmente había adivinado la identidad de su oponente. Jaja, gracias, necesitaba precisamente eso. Kiba no entendió las palabras del hombre enmascarado al principio, pero esto se corrigió rápidamente. Esto es. Instintivamente corrió hacia Gorou para evitar que metiera la mano en su bolso. Durante todo el intercambio, no se había dado cuenta de que se había movido sutilmente hacia ese lugar. /oblicua. Bam. Kiba. En la bolsa de Gorou, existía un dispositivo de autodestrucción. Había creado esta cosa para evitar el robo de sus aparatos. Nunca pensé que lo usaría así. La explosión fue menos violenta de lo esperado porque el diablo había logrado partir la bomba en dos en el último momento. Esto impidió que la bomba se activara correctamente y destruyera todo el vecindario. ¿Gorou estaba seguro de que sobreviviría? La respuesta fue no.
Acababa de apostar por Kiba y su absurda velocidad. La explosión actual fue el resultado del choque entre la espada de Kiba y el dispositivo de autodestrucción. Esto redujo la potencia de la explosión original, que ahora era de alrededor de 500 kilogramos de TNT. El equivalente a la explosión de un coche bomba muy potente y que provoca la formación de una grieta de 10 metros de diámetro. Tendré que esperar a que las cosas se calmen. Tosh se sentó en el suelo de las alcantarillas. Su máscara apestaba a sangre y estaba gravemente dañada. Además, estaba el efecto dopaje, que estaba casi terminado, pero Gorou estaba contento. No había sido capturado y su identidad había permanecido en secreto. Ahora también tengo experiencia real en combate. En cuanto a la supervivencia de Kiba, apostó de nuevo por él, pero esta vez por su resistencia. Después de todo, él era un demonio de un clan importante y el preciado sirviente de Rias. Nivel de sincronización con el modelo. 14% al menos. Hoy hay una ganancia real, Kiba. Tras la apresurada marcha de Gorou, la explosión atrajo una enorme atención, ya sea desde el lado sobrenatural o humano. Japón no es realmente conocido por este tipo de cosas, especialmente en un lugar como la actual ciudad de Kuo. Cálmate, Koneko. La pequeña estudiante de secundaria finalmente se había despertado en su cama. Tenía la cabeza cubierta con vendas, que también cubrían su pequeño y delicado cuerpo. ¿Dónde está Kiba? Lo primero que preguntó, por supuesto, fue la condición de su superior. Akeno permaneció en silencio por un momento, pero indicó una dirección con su mirada. Kiba está bien, pero el impacto de la explosión y el esfuerzo de traerlos de vuelta lo dejaron fuera de combate por un buen rato. ¿En serio, cariño? ¿Cómo fue que de repente te lastimaste de la noche a la mañana? Después de su escape por las alcantarillas, Gorou esperó durante horas usando sedantes en un lugar alejado del alboroto. Quería asegurarse de que no lo estuviera siguiendo ningún familiar ni ninguna otra criatura sobrenatural. He estado demasiado ruidoso últimamente, pero no me arrepiento de nada. La evolución de su sincronización había experimentado una especie de bloqueo, estancada al 10%, durante estos últimos días. Gracias a la lucha, pudo atravesar este muro y recordar información importante sobre Stanford Pines. Este hombre no era solo un investigador científico, sino que también era un forajido interdimensional como Rick C-137. Tuvo que violar varias leyes varias veces por su investigación personal. Prueba de su nivel de locura es su posesión del dado de caras infinitas, el cual es un objeto prohibido en varios universos. ¿Por qué? Porque puede afectar la realidad aleatoriamente una vez usado, pero Ford mantiene tal objeto consigo. Por lo tanto, Gorou no debería simplemente quedarse encerrado en su almacén realizando estudios y escribiendo más en sus diarios. Debe explorar todo lo posible sobre ellos, sin importar prohibiciones o reglas territoriales, como la propiedad de la ciudad de Kuo por parte de los demonios. Por supuesto, también debe tener objetivos nobles y cuestionables como Stanford Pines. Literalmente creó la máquina para viajar a través del multiverso para revolucionar el mundo, pero también espera que las mujeres estén interesadas en él. Aparte de todo eso, esta pelea me permitió entender muchas cosas. Gorou tuvo que cometer muchos errores estúpidos durante su pelea con Kiba y Koneko. Primero, debería haber abandonado al demonio capturado y priorizado el escape desde el comienzo del encuentro con Koneko y Kiba. El otro problema fue el error de dejar caer su bolso, que contenía buena parte de su equipo. Se encontró con solo unas cuantas inyecciones, un perno modificado y el exoesqueleto puesto. Todo podría haber salido mal si no hubiera llevado consigo un mínimo de armas y productos químicos. Por supuesto, no contó la pistola de memoria. Lo siento, tuve problemas con unos delincuentes, dijo con sinceridad, pero omitiendo la identidad de los chicos maleducados. Después de todo, su esposa no podría creer que su anciano esposo luchó con demonios toda la noche. Sus manos. A pesar de la voz suave y tranquila de su esposa, el agarre que le da a sus vendajes tiembla de vez en cuando. Gorou tomó la mano de su esposa con un gesto natural y tierno, para no sobresaltarla demasiado con su acto y para tranquilizarla. Ella se sorprendió un poco, pero se calmó un poco. Deberíamos informar esto a la policía y ver a un médico, continuó, tratando de ignorar la mano de su marido sobre la suya. Acariciar la atmósfera en la habitación se había vuelto extraña debido al acto de Gorou. Más precisamente, se transformó en un silencio pesado. Solo la respiración de Mickey delataba una tensión invisible, como si su cuerpo y su mente ya no supieran cómo reaccionar ante la visión de su marido herido pero vivo.
Los dedos de Gorou rozaron aún más los de ella, y esa simple caricia hizo que Miki se estremeciera. Su mirada se nubló, insegura. Sin embargo, no retiró la mano de la de él. Deberíamos informar esto a la policía, y ver a un médico, susurró con voz temblorosa, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Pero su mano no se había apartado de la de su marido. Como guiado por la atmósfera o por un impulso, Gorou se inclinó con suavidad y depositó un suave beso en los labios de su esposa. Un gesto sencillo, pero cargado de emoción. Ella no se movió. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa de la acción inesperada, y su respiración se hizo más corta y rápida. El momento quedó suspendido en una frágil burbuja. Las manos de Gorou luego se deslizaron lentamente hacia la ropa de su esposa. No sabía en qué momento había ocurrido ni por qué su cuerpo actuaba con tanta naturalidad. Tal vez la adrenalina creada por su pelea anterior con los demonios estaba buscando una salida. Tal vez el pesado silencio causado por su intento de calmar a su esposa había encendido un fuego en el corazón del viejo Gorou, que condujo a este resultado. Y aún así, quería encontrar una manera de rejuvenecer un poco primero, pero ya no puedo esperar. Y bueno, aquí hay cosas de adultos, así que nos lo saltaremos, es el capítulo 5 como a la mitad, ahora sí, continuemos. Y un ligero ruido resonó detrás de la puerta. Oh, silencio, lo siento, iré a la escuela sin desayunar. Después de ese incidente, Miki ya no estaba de humor y ni siquiera tenía la fuerza mental para acompañarlo al médico. Issei arruinó todo. Te lo prometo, Issei, te daré un hermanito en 9 meses. Puede que Gorou no sea un santo, pero es un hombre de palabra. Gracias por el equipo antirrobo, realmente me salvaste. Después de visitar al médico, Gorou recibió una llamada de un amigo del trabajo. Taka. Este último quería reunirse y hablar. No es nada, pero, ¿por qué tienes esa cara? Taka dudó un poco, pero terminó mostrándole un video muy explícito. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿El mío o el de tu marido? Chupando, lamiendo, tuyo, amo. En el video, había una mujer con un atuendo de cosplay extremadamente revelador, realizando con entusiasmo una felación en un pene de tamaño anormal para los estándares asiáticos. Mierda, este tipo es realmente un protagonista. A Gorou se le puso la piel de gallina al ver a la mujer tragarse el objeto anormalmente grande que se suponía era un pene humano como si no fuera nada. Antes de poder sentir empatía por su colega, mentalmente se hizo una pregunta. ¿Es ella realmente humana para tomar esa cosa? Está en un mundo poblado por criaturas sobrenaturales, por lo que la pregunta es realmente legítima en este nivel de destreza física. Involuntariamente, se encontró con otro misterio sobrenatural para estudiar en su almacén. Sin embargo, primero tuvo que lidiar con su amigo. Hubo un largo e incómodo silencio entre los dos hombres, que finalmente fue roto por el propio Gorou. ¿Vas a divorciarte? Taka permaneció en silencio, pero meneó la cabeza negativamente. Me arriesgo demasiado en un divorcio, he trabajado demasiado para llegar donde estoy. Aunque no era el verdadero Gorou, se encontró sintiendo involuntariamente algo de arrepentimiento al ver el estado de su amigo. ¿Debería haber evitado este evento canon? Una pregunta legítima, pero demasiado tarde ahora. El daño ya estaba hecho y su amigo había sufrido un NTR. ¿Te gustaría olvidar todo esto? Una pregunta rara, pero, ese sí. Sin esperar más, tras recibir la aprobación de Taka, Gorou sacó la pistola de memoria, que siempre lleva consigo, y la puso en Yumiko. ¿Qué haces con ese juguete? Gorou simplemente sonrió amablemente antes de borrar la memoria de su amigo. Estoy borrando la existencia de una perra. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Gorou estaba planeando tomarse el día libre hoy, pero sus planes cambiaron debido al asunto relacionado con Taka. Después de hablar un rato con este último, que ya se había olvidado de su esposa, rápidamente encontró una excusa para irse, para ir a arreglar la nueva vida de su amigo. ¿Su dirección? La casa de Taka, por supuesto. Gorou se subió rápidamente a su coche. Involuntariamente, dejó escapar un leve gemido de dolor debido a su espalda y la herida de cuchillo infligida por Kiba. Esto le empujó a hacer un pequeño desvío hacia su almacén, antes de volver finalmente a la carretera. Sí, utilizó analgésicos de fabricación casera para detener la sensación desagradable. Debería pensar seriamente en encontrar personal de confianza, porque lidiar solo con lo sobrenatural, los riesgos son demasiado altos. La idea de crear o contratar un asistente se ha vuelto cada vez más atractiva para el hombre de mediana edad.
Sin embargo, tendré que dejar el tema para más adelante. Finalmente, llegó a un apartamento moderno y de aspecto decente. Timbre de la puerta. Sí, oh, señor Gorou. Rumiko se sorprendió un poco por la repentina aparición del amigo de su marido durante las horas de trabajo, pero rápidamente recuperó el control de sí misma. Hola señorita Yumiko, ¿puedo entrar un momento? Parecía dudar y deliberar mentalmente si podía o no permitir que un hombre casado entrara en su casa sin que su marido estuviera presente. Esta pregunta puede parecer estúpida, pero es legítima en un país tan tradicional como Japón. A pesar de haber engañado ya a su marido, todavía tiene que mantener cierta fachada social. Esto molestó un poco a Gorou, ya que no tenía todo el día a su disposición. Sin previo aviso, se inclinó hacia la reticente mujer y le susurró al oído. Sé de tu infidelidad, así que por favor coopera. ¿Qué? ¿Cómo? El rostro de la mujer infiel pasó por varias emociones diferentes, pero a Gorou no le importa. Entró sin su permiso, antes de sacar su pistola de memoria y configurarla en Taka. De esta forma, borró por completo la vida matrimonial de la esposa de Taka. ¿Qué hice aquí? ¿Dónde estoy? El resto de la operación fue complicada, pero necesaria. Gorou secuestró y modificó toda la información relacionada con Yumiko de cerca o de lejos. Por supuesto, tuvo que visitar a todos los amigos y conocidos de la mujer presentes en la ciudad y piratear su información personal oficial. Un trabajo duro y complejo para un solo hombre. Esto también reavivó su intención de tener subordinados rápidamente, para evitar situaciones tan incómodas. Actualmente, Rumiko es conocida oficialmente como una mujer soltera desempleada que vive con sus padres. Maldita sea, también necesito contactar a mi intermediario para asegurarme de que mi limpieza sea suficiente. A pesar de sus quejas, guió a la mujer de unos 20 años y a un adolescente de cabello rubio decolorado al almacén antes de encerrarlos a cada uno en una cápsula. Durante la noche, Gorou realizó varias pruebas a la mujer y al protagonista H. En verdad, estos dos humanos no son personas comunes y corrientes. Las pruebas demostraron que las hormonas relacionadas con el deseo carnal están anormalmente altas en el sujeto, y particularmente en la mujer. Aparte de eso, encontró rastros no humanos en el cuerpo de este último. Esta no es sangre de diablo, pero las pruebas confirmaron vínculos con criaturas demoníacas. La hipótesis de Gorou es simple. La esposa de Taka tiene un antepasado vinculado a un sucubo o una criatura de este tipo y, según sus datos, esta genética se encuentra actualmente activa. Es similar a un descendiente de demonios, que de repente reanuda el uso de sus poderes demoníacos a una edad avanzada. Taka realmente no tuvo suerte. Si esta genética hubiera sido activada por él, seguramente sería el hombre más feliz de la ciudad en este momento. Desgraciadamente, el acto sexual violento del delincuente excitó lo suficiente a la mujer masoquista como para despertar esta herencia genética. Según sus cálculos, Rumiko habría desbloqueado esta faceta de sí misma tarde o temprano gracias al tiempo y a su condición de mujer casada. El colega de Gorou tiene muy mala suerte aquí. Si su esposa hubiera sido más honesta en sus deseos sexuales con su marido, entonces habrían tenido un matrimonio emocionante. Sin embargo, el destino tenía otros planes. ¿Realmente debería dejarla ir en este estado? Ella ya no es realmente humana, y aunque Gorou la liberó, ya probó la fruta prohibida gracias al delincuente atrapado en la otra cápsula. Un hombre común y corriente ya no podrá satisfacerla y, como descendiente de un súcubo, su futuro parece sombrío. Gorou incluso perdió la motivación para castigarla, ya que liberarla es más que suficiente. Simplemente tomaré más material genético de ella, pero tu caso es mucho más oscuro, muchacho. Decidió dejar el futuro de la mujer infiel al destino, pero el caso del adolescente es diferente. El ADN de Yumiko sin duda será beneficioso para futuros experimentos, pero ese no es realmente el caso del joven que está a su lado. Este tipo simplemente tiene una cantidad anormalmente alta de hormonas, testosterona. Es un caso cercano y lejano al de Yujiro Hanma, personaje del manga Baki. Este tipo tiene un nivel de hormonas tan alto que ve a todas las criaturas que lo rodean como femeninas. Por lo tanto, es literalmente un depredador sexual de ambos géneros. Nadie se salva cuando tiene necesidades urgentes. Afortunadamente, este idiota desperdició el potencial latente de su cuerpo con una higiene y un estilo de vida deplorables. Gorou se contentó con tomar algo de material genético y realizar un escaneo cerebral completo, antes de borrar toda la memoria del individuo. ¿Por qué escanear el cerebro de un idiota y tomar su material genético?
La respuesta es sencilla, seria y divertida, no puedo conformarme con una talla superior a la media asiática. La hormona masculina, testosterona, es un elemento esencial para varias cosas además de aumentar el rendimiento sexual de un hombre. Favorece el crecimiento muscular o la síntesis de proteínas, lo que aumenta la masa muscular. También puede estimular la densidad ósea, reduciendo los riesgos de osteoporosis. Más allá de estos ejemplos físicos y sexuales, tiene una influencia positiva en la memoria, la concentración y la velocidad de procesamiento mental. Si Yujiro Hanma es tan fuerte, es en parte debido a este elemento anormalmente alto en su anatomía. Entonces sí, la inteligencia académica demostrada por Yujiro en el manga de Baki no es científicamente ilógica. Así, la idea de aumentar artificialmente y medidamente su testosterona sin causar efectos secundarios sedujo el lado científico de Gorou. Esto creó un acuerdo táctico entre su deseo de aumentar su fuerza física y su deseo de darle una pequeña venganza personal a Issei, por haberlo interrumpido en la mañana. Quien dice gran cantidad de testosterona dice enorme producción de esperma. Después de informar a Miki de su ausencia esta noche, se deshizo de los 2 pedazos de basura disfrazados de humanos en su laboratorio. Entonces, necesito imprimir en un sujeto de prueba el patrón neuronal de la parte que gestiona la sexualidad, obtenido del cerebro del delincuente, y luego, a Gorou le llevó toda la noche crear una gran cantidad de una sustancia verdosa sospechosa en una cápsula. Este último no lleva nada puesto y su piel está conectada a cables destinados a estimular la multiplicación celular de forma lenta y regular. No se debe ayunar para evitar el riesgo de cáncer o algo peor. Bueno, probé la operación en Yazaku esta mañana y es un éxito, ciertamente, hay un yakuza que posee una fuerza física digna de un atleta olímpico libre sin memoria, pero ese no es el tema. Gorou miró su teléfono lleno de mensajes preocupados de su esposa, antes de tranquilizarla por 100ª vez. ¿Por qué tuviste que hacer horas extras hoy? ¿De verdad no había nadie más esta noche? Por favor, respóndeme. Estoy preocupado porque últimamente has sido el blanco de delincuentes. Estaré en casa esta tarde, y no te preocupes, estoy perfectamente bien. Después de desplazarse por los mensajes y responder a los últimos, Gorou esbozó una leve sonrisa de tristeza. Sin querer, le causó preocupación a su esposa. A ella realmente le encantaba el Gorou original, sí, el amor de Miki está dedicado a su antiguo yo, ¿y qué? El ex Gorou todavía es parte de él y tiene la intención de tratar a su esposa como es debido. Fue con esta línea de pensamiento y una sonrisa extrañamente parecida a la de su hijo, que entró en la máquina. Bip. Asimilación de material genético, testosterona, y hormona del crecimiento, GH, en curso, estimulación de las actividades celulares y regeneración en curso, modificación del patrón neuronal del sector hipotálamo al definido por Gorou Youdou en curso, tiempo estimado, 6 horas. Activación del protocolo de seguridad del laboratorio. A pesar de los pitidos y sonidos de notificación provenientes de su computadora central, Gorou permaneció dormido debido a la sustancia que actuaba en su cuerpo. Esta sustancia fue creada para estimular su regeneración y actividad celular durante la inyección de hormonas necesarias para su rejuvenecimiento. En resumen, Gorou estaba durmiendo durante una terapia de reemplazo de testosterona, TRT, que era mucho más avanzada en su complejidad. Me siento bien. Habían pasado varias horas mientras aún estaba en su cápsula en el laboratorio. Solo ahora su mente había comenzado a resurgir. Los químicos que lo rodeaban y el trastorno hormonal en su cuerpo le habían provocado un sueño extremadamente profundo. Después de otros 10 minutos aproximadamente, volvieron a sonar los pitidos anunciando las notificaciones. Finalmente, el líquido, originalmente verdoso, pero ahora transparente, comenzó a drenar lentamente de la cápsula. Ruido sordo. Todos los sonidos de los pasos y la tos de Gorou resonaron fuerte en el laboratorio. El hombre se tambaleó hacia un espejo en el baño que habían instalado cuando se creó este lugar. Allí es donde se vio a sí mismo. Su cabello castaño oscuro se había vuelto más brillante y largo, su piel arrugada y su expresión cansada ya no tenían cabida en su rostro. Se parece a una versión de finales de los años 20 de Sieg del manga Fate/Apocrypha, excepto que sus ojos siguen siendo marrones. No debería haber podido retroceder tanto en el tiempo biológicamente con tan poco. Se puso una bata de investigador sin prestar atención a la falta de pantalones, antes de regresar al laboratorio para revisar el proceso. Normalmente, la aplicación de una terapia hormonal del tipo TRT no debería producir cambios tan drásticos en un ser humano.
Lo probé con ese yakuza antes y ese tipo simplemente rejuveneció 5 años como máximo. El resultado fue demasiado inesperado. Necesita examinarlo y encontrar una explicación o no podrá dormir bien esta noche. Después de unas cuantas horas más, explorando su computadora central y revisando el experimento, Gorou ahora entendía ligeramente el problema. Su operación era más lenta y precisa que la de los yakuza, pero también más minuciosa. El otro sujeto simplemente se sometió a la terapia, y verificaron si funcionaba o no, mientras que él fue más profundo. Gracias a la máquina y a la solución hormonal perdió la gran mayoría de sus células viejas, reemplazándolas por células jóvenes. Como las hormonas del delincuente influyeron en el procedimiento, no consiguió células de una edad similar a la de los 40. Aún así, tuvo suerte de evitar la adolescencia. Si hubiera calculado mal el momento de mi liberación aún más, potencialmente habría tenido una edad inferior a los 20, o incluso biológicamente igual a la de su hijo. ¡Bam! Enfadado, tiró el bote de basura que estaba a su lado. ¿Cómo voy a explicarle esto a Miki? Si su esposa es la principal preocupación, entonces no sería demasiado grave. Sin embargo, no hay duda de que ahora atraerá la atención de lo sobrenatural. Una persona que oficialmente tiene casi 40 años se convierte de la noche a la mañana en un individuo de casi 20. Es demasiado absurdo. Gorou se pasó la mano por su cabello largo antes de tomar su teléfono para llamar a alguien. Es raro que me contactes primero, señor. X, ¿tienes una emergencia? No. En el otro extremo de la línea está su intermediario. Es gracias a él que ha podido acceder a ciertos recursos que estaban fuera del alcance o eran demasiado difíciles de conseguir para un simple civil como él. De lo contrario, ¿cómo habría podido conseguir una máquina de resonancia magnética para modificarla y convertirla en un escáner lo suficientemente potente como para observar un patrón neuronal? Por supuesto, los servicios independientes en el mundo sobrenatural son caros. A veces, o muy a menudo, el dinero no es suficiente. Necesito que modifiques la identidad pública y legal de un tal Gorou Youdou. Gorou explicó los detalles, pero prohibió tocar a Issei y Miki. Él planea ser honesto con ellos hasta cierto punto. ¿Quieres que me asegure de que tu limpieza sobre la mujer llamada Yumiko esté limpia y modifique por completo el aspecto legal de Gorou Youdou, verdad? Gorou simplemente respondió con un HMM para darle confirmación. No hay problema, pero estás pidiendo cosas extrañas en tan poco tiempo, no estás conectado directamente con este señor. ¿Gorou y esta mujer Yumiko por casualidad? El tono de se volvió ligeramente burlón, pero Gorou permaneció tranquilo y frío. ¿Quieres terminar nuestra relación? Preguntó simplemente en respuesta. Diablo, no, jaja, eres demasiado efectivo creando armas no mágicas. A pesar de su voz relajada, no ocultó completamente su frustración durante esta parte de la interacción. Gracias a ti, mi organización puede reclutar humanos más capaces a pesar de su baja energía mágica. Ahora parece tener un tono orgulloso, lo cual es un rasgo de su personalidad que Gorou no aprecia. TSS, realmente no me gusta cuando habla de su grupo. Después de un largo discurso sobre cómo van a derrocar el orden establecido, vuelve a proponerle a Gorou unirse a su grupo, al que se niega a mencionar por su nombre. Déjame pensarlo, te daré mi respuesta en una semana, o a más tardar en un mes, responde con sinceridad. Desde que entendió la conexión entre Stanford Pines y el crimen organizado, Gorou no tiene ninguna razón real para evitar la organización de su contacto. Jaja, excelente, me gusta esa actitud, porque sé que eres un hombre de palabra. Gorou simplemente sonrió, pero no respondió. Sin embargo, recibió un correo electrónico en su computadora. Contenía diagramas, algunos de los cuales eran fascinantes. Sé que eres el cazador de la ciudad de Kuo. Él no respondió a estas palabras. No es estúpido, ya que es un hombre de edad similar o mayor en comparación con Gorou. Si un ser humano puede vivir tanto tiempo en lo sobrenatural, entonces no debe ser ordinario. No es de sorprender que él haya podido unir las piezas del rompecabezas gracias a sus repetidas interacciones y transacciones. Silencio. No importa. Solo quiero demostrarte nuestra sinceridad al reclutarte, y estos planes podrían ayudarte. Después de eso tuvieron una breve discusión antes de colgar. Y uso máscaras y nombres clave. Es imposible para él saber mi identidad en este momento. En el mejor de los casos, encontrará una relación anormal entre él y la familia Youdou. Sin embargo, no podrá husmear más por culpa de Rias Gremory. Este tipo es realmente un miembro de la iglesia y de la Brigada del Caos. Sí, ¿cómo? Gorou lo ha investigado.
Es un sacerdote que trabajó con Valper Galilei durante su tiempo en la facción de la Iglesia, y comparte valores similares con su mayor. A pesar de su cuestionable visión del mundo, es un supremacista humano. Es por eso que Garou se ha mantenido en contacto con él. Aunque Valper Galilei sea una basura, este tipo sigue siendo un genio en la ciencia relacionada con el poder sagrado. Tras finalizar la llamada telefónica, se vistió adecuadamente antes de leer los datos enviados por el sacerdote sospechoso. Ya veo, aquí no hay nada realmente útil, aparte del trabajo inacabado de Valper Galilei durante su etapa en la iglesia y la manipulación genética del ADN del héroe Sigfrido. Las armas del exorcista no son realmente útiles para él, ya que necesitan un ángel para mantener su poder. Sin embargo, es una forma indirecta para que atraiga a Garou a su organización. Sí, Garou tiene armas más efectivas en ciertos aspectos. Sin embargo, es limitado. Después de todo, tiene una organización y fondos, y Garou solo tiene el dinero tomado de los demonios callejeros eliminados junto con su salario. Este último estará más disponible a finales de este mes, ya que dejará su trabajo. De todos modos, no le prometí nada. Mencionó que lo había pensado seriamente, pero que no se uniría. Din. Frente a una casa de aspecto común se encontraba un hombre de unos 20 años que vestía un abrigo negro sospechoso. ¿Por qué compré ropa como esta? Un suspiro escapó de los labios de Garou mientras miraba su ropa y luego la puerta de su casa. Sonido. Hola, ¿quién eres? Por un momento, Miki dudó en hablar debido a la apariencia extremadamente familiar y extraña del hombre frente a ella. Se parece mucho al Garou de entonces, pero en mucho mejor forma. Ella rápidamente se deshizo de esos pensamientos indecentes para una mujer casada. Necesito discutir esto adentro, Miki. El tono extremadamente familiar, los gestos y la voz del hombre frente a ella sorprendieron a Miki por un momento. Sin embargo, un reflejo inconsciente rechazó la idea escandalosa y loca que se estaba formando en su mente. ¿Quién eres? No te muevas o llamaré a la policía. Ella retrocedió, tratando de mantener la distancia entre ella y el hombre desconocido. Soy yo, Garou Youdou, tu marido, dijo en tono tranquilizador, mostrando claramente sus brazos para calmar la situación. Miki lo miró con los ojos entrecerrados. Había varias emociones en ellos. Duda. Sospecha. Miedo. Garou se sintió un poco ofendido por las expresiones y emociones que desfilaron por el rostro de su esposa, pero consideró que esta situación era necesaria. Podría haber continuado una vida llena de mentiras gracias a una simple máscara, pero luego ¿qué? ¿Cuánto tiempo más iba a continuar así? Su bandeja de entrada estaba literalmente llena de mensajes preocupados de Miki. Su hijo le mentía cada vez que le preguntaba cómo estaba o por qué salía tan tarde. Su casa se había convertido en una cuna de mentiras. Y, aún así, no podía contarlo todo. Ahora no. Ella solo necesita saber mi condición, y algunos conocimientos básicos sobre lo sobrenatural. Sí, tienes la voz de entonces y una apariencia similar, pero es imposible. Negación. Una palabra simple, pero que resume el estado actual de Miki Youdou. Ella inconscientemente quiere proteger la verdad, lo que ella llama sentido común o su realidad. Es lógicamente imposible que un hombre cercano a los 50 años de repente se convierta en un hombre joven, ¿verdad? Es este sentido común el que ha encerrado a Miki en la ilusión llamada realidad. Una jaula creada por ella misma, que le impide reconocer a Garou frente a ella como su esposo. ¿Qué estás haciendo? Miki entró en pánico un poco después de ver a Garou meter su mano dentro de su abrigo negro. Una vez dentro, agarró su arma y disparó contra un gnomo de jardín que estaba afuera. ¡Bam! Un pequeño cráter se formó en el suelo. ¿Ves? Me han pasado muchas cosas, ¿me dejas entrar? Miki permaneció aturdida por un momento antes de finalmente apartarse del camino de Garou y seguirlo en silencio a la sala de estar. ¿Issei ya está en casa? Aún no. Miki simplemente respondió en un tono plano o neutral. Un silencio incómodo se instaló entre los dos, finalmente roto por Garou. ¿Tienes alguna pregunta? No tuvo tiempo de terminar la frase antes de que Miki abriera la boca para expresarse. ¿Cuándo? Lo siento, no entendí bien. ¿Cuándo volviste a ser joven? No, ¿cuándo empezaste a involucrarte en cosas raras que te hacen lastimarte y llegar tarde a casa? La voz tranquila y plana se transformó lentamente en una explosión. Garou se sorprendió un poco, ya que era raro que Miki explotara de esa manera. Esto nunca había sucedido antes durante los años que pasaron juntos. Por unas semanas, dijo con sinceridad, sin mentir. Apretado.
Las manos de Miki se apretaron mientras sus ojos estaban cubiertos por su flequillo. Dime, ¿te quedas fuera hasta muy tarde solo por trabajo o estás peleando como? Ella no continuó, pero probablemente quería hacer referencia a su lesión contra Kiba y Koneko. Gorou suspiró, pero respondió con calma. Ella tenía derecho a saber más sobre el hombre que compartía su cama. Sí, hago misiones peligrosas, pero, de repente una mano la agarró. La cara de Miki estaba cerca de la suya. Sus respiraciones se superpusieron en ese momento. Cualquier idea de continuar sus siguientes palabras fue interrumpida por su cerebro, reflexivamente. Perdón por actuar de forma hiriente, Sniff, tenía miedo, las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de Miki. Ella empezó a repetir que lo sentía, una y otra vez. Sobre su reacción en la puerta. Sobre su ignorancia de su dolor, mientras él sufría cada noche. Ya veo, ella no sabe en detalle por qué soy así, y no le importa, solo quiere que su marido esté bien. Abrazo. Gorou agarró a Miki en sus brazos y le dio unas palmaditas en la espalda de vez en cuando para consolarla. Miki lloró durante un tiempo desconocido, ya que ambos habían perdido la noción del tiempo. Finalmente, ella se alejó un poco. Lo siento, lloré demasiado porque fuiste tú quien sufrió todas las noches durante las últimas semanas. Silencio. Gorou interrumpió las palabras de su esposa. No te culpes, al final fui yo quien decidió meterse en esta madriguera, si no, no habría acabado así, jeje. Se rió levemente para aligerar el ambiente, pero la expresión en el rostro de Miki no era realmente de alegría. Ella estaba literalmente en modo autoritario. Afortunadamente, solo fue por un breve momento. La broma simplemente no fue bien recibida. ¿Puedes explicar más la historia? Entonces Gorou comenzó a explicar sus últimas semanas. Omitió muchas cosas y habló vagamente sobre algunas, pero no le mintió a Miki. Los dos tenían una especie de conexión extraña, pero Gorou no podía explicarla científicamente con la ayuda de Fort Pines. Lo siento Miki, pero el sistema y el conocimiento de Stanford siempre serán tabú, no se lo dirá a nadie. ¿Realmente has sufrido? ¿Quién hubiera pensado que estas cosas deambulan cada noche por nuestra ciudad? Ante la descripción de los demonios errantes, Miki no ocultó su miedo y disgusto. Gorou no contradijo esta opinión sobre lo sobrenatural. Después de todo, las criaturas sobrenaturales rara vez consideran a los humanos como sus iguales. Incluso el dios bíblico, a pesar de sus buenas intenciones hacia los humanos, nunca los vio realmente como sus iguales. Quizás lo previó para el futuro, según ciertos versículos proféticos de las Sagradas Escrituras, pero antes de morir, era, en el fondo, simplemente una relación entre un pastor y sus ovejas. Los exorcistas de la iglesia comprendieron esta cruel realidad después de los tratados de paz firmados por Miguel con los demonios y los caídos. Todos estos hombres muertos contra vampiros, demonios, caídos y otras abominaciones, Gorou nunca le había prestado realmente atención hasta esta conversación con Miki. Los humanos en el universo de XD son literalmente considerados ovejas por los ángeles. Para los demonios, en el mejor de los casos un esclavo, o sirviente, o peor, pero Issei tuvo suerte con Rías. Así, las fuerzas sobrenaturales se proclamaron guías, maestros o incluso verdugos de la humanidad. ¿Pero quién tiene realmente derecho a decidir? Sí, estas abominaciones han causado demasiado daño. Lo siento, Miki, Issei ya es uno de ellos, y ese niño parece disfrutarlo. Mientras hablaban, todavía abrazados, la puerta principal se abrió con un sonido familiar. Ya estoy de vuelta. El sonido de su bolso, al caer al suelo, resonó extrañamente fuerte en los oídos de los presentes. ¿Quién eres tú?, dijo, alternando su mirada entre Gorou y Miki, esta última todavía en los brazos de su marido. Issei, esto no es lo que... Miki intentó expresarse, pero Issei ya se había apresurado hacia ellos. Suelta a mi madre, escoria. Gorou podría haber esquivado fácilmente el golpe de Issei, pero, maldita sea, Miki podría lastimarse. Pero la presencia de su esposa a su lado limitaba sus opciones o rango de posibilidades. Rápidamente, movió a su esposa detrás de él y desvió el golpe de Issei. Todo esto ocurrió con extrema fluidez, gracias a su nueva agilidad sobrehumana. ¿Cómo? Para el Issei actual, que siempre se había beneficiado de un repentino aumento de fuerza cada noche. La situación actual lo perturbó, pero su ira le permitió salir de su estado de confusión. Recuperó rápidamente el equilibrio después de sufrir el desequilibrio causado por Gorou antes de enfrentarlo nuevamente.
Aún no he hecho ninguna prueba de fuerza física, pero parece que tengo buenos reflejos. Gorou estimó que estaba en un nivel más allá del pico de un humano atlético común. No es tan alto como un demonio de bajo rango debidamente entrenado, o un humano artificial como Fred Seigzen. Sin embargo, es suficiente contra un demonio de bajo rango sin verdadera educación sobrenatural. Cuando Issei intentó lanzar otro golpe, Gorou lo agarró del hombro antes de tirarlo al suelo. Una técnica de lanzamiento sencilla, que imita aproximadamente a un practicante de judo. Necesito aprender artes marciales reales, ya que Stanford Pines siempre confió en su intelecto y experiencia, otra cosa que añadir a su larguísima lista. ¡Bam! La mesa se derrumbó. Desafortunadamente, esto no fue suficiente contra el adolescente sobrenatural. Issei intentó levantarse, pero Miki lo detuvo. ¿Qué haces, mamá? Ese tipo te estaba sujetando perversamente. Cállate, ese es tu padre. Miki lo regañó inmediatamente. ¿Qué? Issei inclinó la cabeza con una expresión confundida mientras observaba al hombre lo suficientemente joven como para ser su hermano mayor. Eres realmente decepcionante, hijo. Atacar a tu padre. Gorou dejó escapar un suspiro exagerado, pero aún así ayudó a su hijo a levantarse. ¿Cómo? ¿Por qué? La cara sorprendida y confundida de Issei era una vista divertida, pero Gorou lo sentó en un sillón para explicarle. Escucha, Issei, Amano Yuma existe. No se anduvo con rodeos y fue directo al tema principal. Esta mujer es uno de los elementos, o el elemento desencadenante, que causó toda la historia de DXD. Potencialmente Rias ya tenía la mira puesta en su hijo. Esta hipótesis de un fan de DXD en su vida pasada no es estúpida ni infundada, ya que un simple caído como Rainare fue capaz de detectar el Sacred Gear. También está el volante que Issei recibió en el momento justo, pero eso no le importa a Gorou. Conmigo aquí, Issei elegirá claramente y no se verá totalmente afectado por los pechos de Rias Gremor, y después de estas palabras, Gorou observó cuidadosamente la expresión facial de Issei Oudou. Quería saber si ya había hablado con Rias Gremor y sin el accidente con el subordinado de Rainare, alias Donase. Gorou no puede confiar completamente en la línea de tiempo desde su llegada a esta realidad. Especialmente porque el intervalo de tiempo entre el ataque del ángel caído Rainare y el rescate de Rias contra Donase no se menciona en detalle en la novela ligera. Esta es también la razón por la que Gorou no ha podido ayudar a Issei adecuadamente durante estas semanas. No solo se aseguró de su situación biológica, sino que también tomó muestras de ADN. Imposible, mencionaste en ese entonces que, Gorou interrumpió a Issei antes de que pudiera hacer una escena y evitar que explicara la situación. Sé lo que dije en aquel entonces, lo siento, pero eso fue antes de esto. Gorou sacó su rayo antes de darle una demostración a Issei. Tal vez fue por la extraña energía que emitía el dispositivo, pero el joven tenía una expresión asustada. Como si estuviera ante algo absolutamente desagradable que le recordaba un oscuro recuerdo. Olvidé que murió una vez a causa del poder sagrado. Los instintos de Issei debieron activarse cuando se enfrentó a su rayo, que fue creado para imitar el poder angelical a través de un camino científico. ¿Lo ves? No eres la única que tuvo una situación sobrenatural, dijo, caminando hacia la sala. Issei permaneció un momento observando antes de finalmente seguirlo. Dijiste en aquel entonces, ¿eso significa que, conoces a Yuma Amano ahora? Gorou asintió, pero prefirió evitar discutir este tema con el actual Issei. Como era de esperar, mencionar a esa perra fue efectivo para convencerlo sobre lo sobrenatural, y mi pequeña demostración fue el toque final. Sin embargo, Gorou no puede hablar de la chica apodada Yuma Amano o Rainare. Simplemente no es el momento, y esta mujer ocupó la mente de su hijo durante mucho tiempo en la historia original. Gorou no quiere que eso se repita esta vez. ¿Por qué? Murmuró, mirando a Gorou. La atmósfera se volvió tensa nuevamente entre padre e hijo, pero eso no perturbó a Gorou. Porque sabía que Yuma había sido un tema tabú incluso para Rias. Aún no estás listo para pararte frente a esta mujer. Gorou simplemente declaró la cruel verdad, pero Issei no pudo enfrentar esto debido a su estado emocional. ¿Por qué? Emocionado, Issei agarró a Gorou por los hombros. Miki se alarmó, pero Gorou la tranquilizó con una mirada tranquila y gentil. Dame un mes, Issei se sorprendió por las repentinas palabras de su padre. Pero este continuó sus comentarios sin esperar a que recuperara la lucidez. Te autorizo a volver a ver a esta chica dentro de un mes, pero si no cumples los criterios mínimos, la mataré yo mismo. Cariño. Miki miró fijamente a Gorou, pero él no retrocedió.
Rainare es demasiado peligrosa para el estado mental de Issei, y tocó a mi hijo, así que debe pagar. Él no es el Gorou original, pero los sentimientos del hombre persisten en él. Recordar la escena de Issei llorando, sosteniendo el cuerpo sin vida de Asia Argento en la iglesia solo aumentó su ira. Esta es también una de las principales razones que le impidieron unirse a Grigori, a pesar de que podría haber ganado mucho con Azazel y tienen una visión similar sobre las mujeres. Para Gorou, ese tipo y Michael son unos fracasos en el manejo de sus subordinados. Acepto. Bien, ahora puedes escucharme sin interrumpir. Issei asintió en silencio. A pesar de su acuerdo, sus verdaderos pensamientos parecían oscurecidos por la idea de volver a ver a la mujer caída que cambió su vida para bien o para mal. Estaba diciendo que Yuma Ama no existe. Gorou comenzó a explicar sobre el Sacred Gear y la razón que empujó a su falsa novia a... ¡Bam! Cariño, tenemos que matar a esta mujer. Mamá. Ante la mención de la muerte de Issei, Miki explotó de rabia. Parecía claramente reticente a la declaración de Gorou de matar a la exnovia imaginaria de su hijo, pero la información sobre la muerte de Issei lo cambió todo. Ya tengo un acuerdo con Issei, y nuestro hijo todavía parece amar a esta mujer. Pero, Miki quería discutir más, pero Gorou simplemente señaló a Issei junto a ellos. El niño parecía desconcertado, perdido, frustrado y triste. Sin embargo, había una cierta voluntad en sus ojos de pez muerto. Está bien, de todas formas, eres el único involucrado, dijo en un tono solitario y triste. Gorou sonrió levemente antes de abrazarla suavemente. A pesar de mi situación con Issei, todavía estás en nuestro mundo, ¿no? Miki no respondió, simplemente se hundió más profundamente en su abrazo. Una escena que pareció deleitar un poco a Issei. Entonces, ¿entiendes, hijo? Tú y yo tenemos un objeto, o entramos en contacto con uno codiciado por criaturas sobrenaturales, un Sacred Gear. Sí, Gorou no planea presentar ni hablar sobre el sistema. Simplemente atribuirá su nueva inteligencia a un Sacred Gear que despertó o que lo hizo inteligente. ¿Quién va a contradecirlo? Incluso Azazel, que es un experto en el tema, no puede saberlo todo sobre los Sacred Gears. El caso de Issei es extremadamente común en el mundo sobrenatural, ya que muchos poseedores de Sacred Gear murieron antes de poder usar su Sacred Gear. Esto explica la falta de información completa sobre los Sacred Gears, y la muerte del dios bíblico no ayuda, ya que Michael no tiene control absoluto sobre el sistema. Apenas puede hacerlo funcionar correctamente, pero hay demasiados errores debido a su incompetencia. Así pues, el plan de Gorou es simple y efectivo. Ahora entiendo mejor todas las cosas raras que me pasan cada noche, ¿es por culpa del Sacred Gear? Gorou refutó las palabras de Issei. Por supuesto, Issei estaba confundido por esta respuesta de su padre. Te digo que estabas muerto a manos del caído, ¿verdad? Issei asintió, pero todavía parecía incómodo con el tema. En ese momento, seguramente tenías en tu poder un volador perteneciente a un demonio, y ella percibió tus deseos, te reencarnó en algo más, su esclavo. El silencio llenó la habitación. ¿Qué? Issei entró en pánico. Lo cual es una reacción normal, porque Gorou no es Rias Gremory y no tiene grandes trozos de carne en el pecho. ¿Cómo podría Issei ver con buenos ojos ser un esclavo? Cariño. ¿Hay alguna solución? A Miki tampoco le gustó la noticia, pero Gorou no mostró signos de pánico. No soy un experto en magia ni en artes espirituales, dijo con sinceridad. Stanford Pines tiene conocimientos de exorcismo, pero contra fantasmas. No tiene nada que ver con convertir a un demonio en humano o viceversa. Los ojos de Miki parecieron perder su brillo ante las palabras de Gorou, y esto lo obligó a hablar de un proyecto suyo. Un elemento que hubiera preferido mantener en secreto. Sin embargo, podría clonar a Issei y transferir su conciencia a este nuevo cuerpo. Se detuvo antes de continuar con sus comentarios, pero sus ojos se volvieron instintivamente hacia el brazo de su hijo. Originalmente, quería clonar al propio Drake y no a Issei y desgraciadamente, el material genético obtenido de su hijo es el de un demonio, no hay nada de otra criatura o dracónico, para decirlo simplemente. Tengo que esperar a que Issei haga un contrato con ese maldito dragón para su balance break. Esa fue la única conclusión a la que llegó Gorou. Por ello, decidió posponer su proyecto de clonación hasta hace poco. ¿Puedes hacer que la gente cambie de cuerpo? Issei y Miki lo miraron como una criatura alienígena o algún tipo de anomalía. Sí, pero es un fenómeno puramente científico, porque literalmente transfiero actividad neuronal de un cuerpo a otro. En resumen, no tiene idea de los detalles del fenómeno.
Ni siquiera Stanford Pines había estudiado en detalle su alfombra eléctrica en Gravity Falls. ¿Se transfiere el alma? ¿Se trata únicamente de datos biológicos que se transmiten gracias a la actividad eléctrica particular de la alfombra? ¿Acaso los dos individuos no transfirieron su conocimiento sin su alma? Varias preguntas, que requieren experimentos antiéticos y moralmente cuestionables. Esto empujó a Gorou a no tomar este camino para rejuvenecerse por completo gracias a un clon más joven de sí mismo. Por lo tanto, necesito tener un asistente experto en magia y aprender un poco. Veo, a Mickey le pareció entender que esto no era solo un intercambio de ropa entre dos individuos. No te preocupes, encontraré una solución si Issei no quiere seguir siendo esclavo. Siempre se aseguró de enfatizar la palabra esclavo en sus oraciones, porque quería empujar a Issei a despreciar su condición actual. Después de todo, recibí una inteligencia genial. Todavía intentaba consolar a su esposa, que parecía preocupada. Afortunadamente, ella se tranquilizó después de escuchar las palabras de su marido. Hablas como si quisiera seguir siendo un esclavo, declaró Issei en un tono abatido. Realmente se tomó muy mal la situación sin Rias cerca, pequeño pervertido, pero aún así, no está en posición de juzgar a Issei. Siempre tuvo esta pequeña obsesión con las waifus ficticias en su vida pasada. El demonio que te transformó proviene de un clan con buena reputación en cuanto al trato a los esclavos, y tú también podrás tener algunos, algún día. Incluso si a Gorou no le gusta esta parte de la conversación, no puede ocultárselo a Issei. Rias tarde o temprano terminará explicándole a Issei su papel y las ventajas que hay detrás de él, así que será mejor que lo haga ahora. Por supuesto, no planea endulzarlo como Rias. Gorou planea expresar las cosas sin rodeos, para evitar una evolución ingenua en el corazón de Issei. Desafortunadamente, subestimó la perversión arraigada en el corazón de su hijo. Ante la mención de tener sus propios esclavos en el futuro, el rostro preocupado de Issei tuvo un cambio de 180 grados. Gorou simplemente sonrió, pero la decepción en sus ojos no quedó oculta para Mickey. Está bien, siempre y cuando él sea feliz, ¿verdad? Gorou simplemente palmeó la cabeza de su esposa, que apenas llega a sus hombros, y asintió. Finalmente, la velada o reunión familiar terminó con Issei fantaseando sobre su futuro harén de esclavos diabólicos. Gorou acaba de pedirle que se salte las clases mañana, porque tiene que aprender a usar su Sacred Heart y su energía demoníaca. Mickey no lo vio con buenos ojos. Pero se convenció rápidamente al mencionar un evento similar al encuentro entre Issei y Donna Seek. ¿Está realmente bien que me salte clases? Actualmente, toda la familia Youdou se encuentra en un almacén, o más precisamente en su sótano. Mickey y su hijo miran a su alrededor sin ocultar su curiosidad, pero Gorou no les presta atención. Había colocado los materiales sensibles y moralmente cuestionables, como las cápsulas que contenían los restos de demonios callejeros criogenizados, en otro espacio. ¿Quieres evitar que te persigan como a una presa por la noche? La pregunta de Gorou rápidamente ahuyentó, en la mente de Issei, todas las preguntas inútiles o estúpidas. Todavía no he terminado esta parte del almacén, pero, esto servirá, dijo mientras se dirigía al campo de entrenamiento subterráneo inacabado. Lo dices, pero toda esta base es impresionante, papá. Gorou simplemente sonrió ante las palabras de Issei, porque él mismo todavía está un poco sorprendido por su trabajo. Desafortunadamente esta no es mi base permanente, necesitó ayuda durante la construcción de este lugar sin alertar a las autoridades competentes. Por lo tanto, este lugar es potencialmente localizable por una persona lo suficientemente influyente en el mundo sobrenatural. Esta es también la razón que lo impulsó a traer a Issei y Mickey aquí. Para engañar a tus enemigos, debes engañar a tus amigos. Este lugar debe seguir siendo y seguirá siendo una base de señuelo. Un caso similar al de su garaje, que le había servido en sus inicios antes de ser abandonado posteriormente. Jaja, gracias por el cumplido Issei, pero también podrás hacer grandes cosas gracias a tu Sacred Heart. A pesar de sus comentarios casuales, Gorou realmente apreció el reconocimiento de un individuo por su trabajo. Buscó por un momento su equipo de entrenamiento, que nunca había utilizado salvo para exámenes, luego se puso su exoesqueleto. Está sorprendentemente claro ahora. Al principio le pareció complicado y lo juzgó como un defecto de fabricación. Ahora, Gorou simplemente comprende que su edad había sido una desventaja a la hora de utilizar el objeto. Bueno, es hora de que uses tu Sacred Heart, dijo en un tono extremadamente serio. Está bien, pero ¿cómo?
Después de una pequeña explicación sobre visualizarlo más fuerte en su mente, Issei comenzó a imitar a Goku. Una acción visualmente divertida, pero lógica. Incluso en mi vida pasada, siempre comparamos un nuevo y poderoso personaje ficticio con Goku. Este tipo es literalmente la unidad de medida de poderoso o no en la ficción. ¿Qué es esto? Issei parecía confundido al ver lo que apareció en su brazo. Felicitaciones hijo, ahora eres el nuevo emperador dragón rojo. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.